Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, amables oyentes. Una vez más nos reunimos por la gracia de Dios para estudiar su bendita palabra en este día. Deseo de todo corazón que el Señor hable a sus vidas en este día y su evangelio sea atesorado en sus mentes y corazones para gloria y honra de su santo nombre y para el bien de vuestras almas. Oremos antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la noche que nos regalaste para el descanso y por este nuevo día que nos das. Colocamos delante de ti nuestra vida, Señor, y te rogamos, Padre Santo, que en tu santo poder tú nos permitas en este día entender el mensaje de tu palabra y atesorarlo en nuestro corazón, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y con ella podemos guardar nuestro corazón, pues tu palabra dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Por eso, Señor, permite que tu palabra se atesore en nuestro corazón y que podamos vivir por ella, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Bendice a cada oyente y permite que tu paz y tu gracia sean sobre sus vidas en este día que tú nos regalas y nos permite vivir. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 3. En este día consideraremos los versículos del 10 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En este día, entonces, meditaremos en estos 3 versículos. El versículo 10 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo continúa su argumento de que solo por la fe el hombre puede justificarse delante de Dios. Con el versículo 10 podemos hacernos una pregunta: ¿por qué razón todos los que dependen o procuran salvarse por la obediencia a las obras de la ley están bajo maldición? La respuesta es: porque ningún hombre puede permanecer en obediencia a todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Claramente en Deuteronomio, la cita que acabamos de leer dice: maldito el que no confirmare o no permaneciere en las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Lo que nos indica que Dios demanda obediencia perfecta a todos sus mandatos, y ningún hombre nacido de la descendencia de Adán puede obedecerlos perfectamente. Todos, dice la Escritura,
nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo sabemos que todos hemos pecado? ¿Cómo sabemos que todos nos descarriamos como ovejas? Pues por medio de la ley, porque la ley es la norma y el estándar de vida que nos muestra nuestro pecado. En Deuteronomio capítulo 5, verso 32 dice: Mirad que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. El mandato de Dios para su pueblo era que no debían apartarse ni a diestra ni a siniestra de todos los mandatos de la ley. Tenían que cumplir rigurosamente cada uno de sus mandamientos, de sus ritos, de sus ordenanzas. Y si violaban alguno de sus ritos, ordenanzas o mandamientos, quedaban bajo maldición. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 13 al 14 también dice: Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Nuevamente aquí este pasaje nos indica que para poder recibir las bendiciones de Dios, los israelitas no debían apartarse de los mandamientos del Señor. Tenían que cumplir todos los mandamientos y las ordenanzas. No apartarse de sus palabras que el Señor les mandaba, ni a diestra ni a siniestra. Esto indicaba que tenían que obedecerlos rectamente cada día, sin faltar a ninguno de ellos. Y por supuesto, ningún israelita pudo cumplir con estos mandamientos, con estas ordenanzas del Señor. Siempre violaban los mandamientos. La historia del pueblo de Israel es una continua violación a las normas y a la ley de Dios. Luego Pablo sigue diciendo en el versículo 11 de Gálatas 3, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Este texto dice que ninguno se puede justificar para con Dios por la obediencia a la ley. Es evidente, dice Pablo, porque de la única manera que alguien se puede justificar delante de Dios es por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces podíamos hacerle una pregunta al texto sagrado: ¿cuántos se justifican para con Dios por la obediencia a la ley? La respuesta sería ninguno, porque ningún hombre la puede obedecer como Dios lo demanda. Por lo tanto, la Escritura nos enseña que solo hay una forma de justificarse delante de Dios, y es por la fe en Jesucristo y su obra perfecta, porque el justo por la fe vivirá, es decir, por la fe en el sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta cita, el justo por la fe vivirá, es una cita del profeta Habacuc, en Habacuc 2:4, y fue escrita cuando estaba en vigor la ley de Moisés. Aún durante ese tiempo, Dios dijo que el justo vivirá por fe. El profeta en este pasaje se queja del por qué Dios permitió que el pueblo oprimiera a los justos, y Dios le dijo que los infieles serían castigados por los caldeos. Entonces el profeta se queja de que Dios empleara a otra nación más malvada que Judá para castigar al pueblo de Dios. Y el Señor le dice que los caldeos también serán castigados, al igual que la malvada Judá. Por lo tanto, la conclusión
le dice Dios, es que todos los inicuos y malvados serán castigados y que el justo por su fe vivirá. La palabra vivirá significa tener vida espiritual, significa tener vida eterna, significa gozar del perdón y la paz de Dios, significa tener comunión con Él. Porque Cristo, al morir en la cruz, quitó el pecado que nos separaba de Dios. El hombre no puede salvarse por su obediencia, porque no puede cumplir los estándares de Dios. Y es aquí, entonces, donde nosotros podemos entender que solo a través de la fe en Jesucristo es que podemos ser salvos. En Romanos capítulo 3, verso 19, dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, dice el texto, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este pasaje es claramente contundente. Dice Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, la ley de Dios, por supuesto, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley de Dios condena tanto a judíos como a gentiles. La ley de Dios hace que nuestra boca se cierre, porque nos muestra que somos imperfectos, que somos miserables pecadores y que estamos bajo condenación, que estamos bajo juicio porque la hemos violado. Por lo tanto, la ley de Dios, en lugar de salvarnos, nos condena, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, dice el texto, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Llego a conocer que soy un miserable pecador cuando observo mi vida a la luz de la ley de Dios. Cuando la ley me alumbra y me muestra mi pecado, no me queda otra que entender que soy un miserable pecador y que necesito de la gracia y de la misericordia de Dios para salvarme. Y esa gracia y esa misericordia solo pueden venir a través de Jesucristo y su obra perfecta. Solo Jesucristo puede salvarnos. Ningún hombre puede justificarse a sí mismo haciendo o dejando de hacer cosas, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo sigue diciendo en el versículo 12 lo siguiente: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amables oyentes, en este versículo el Espíritu Santo nos revela que la ley y la fe son excluyentes, se excluyen mutuamente, son antagónicas. ¿Por qué? Porque la ley dice, si haces esto, vivirás. Y la fe dice, si crees esto, vivirás. Noten lo que dice el texto. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Claramente dice el texto que la ley no es de fe. La ley se dio para obedecerla perfectamente. Y nadie la puede obedecer, porque la ley dice, si haces esto, vivirás. Pero si no lo haces, morirás. O obedecemos perfectamente la ley, o quedamos bajo maldición o bajo muerte. Pero la fe dice, si crees esto, vivirás. Totalmente contraria. Si crees esto, ¿qué es lo que debemos creer? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la fe. Si creemos, viviremos. ¿Pero qué tenemos que creer? Pues lo que Cristo hizo por nosotros cuando vino al mundo, desde que nació hasta que murió y resucitó de entre los muertos.
Eso es lo que tenemos que creer. Depender de las obras de la ley significa depender de uno mismo, depender de su propio desempeño, de su propio buen comportamiento. Pero depender de la fe significa depender de Cristo y de su obra perfecta. ¿En cuál de las dos cosas quieres andar, amable oyente? ¿Depender de su propio buen obrar? ¿Depender de usted mismo? ¿O depender por la fe de la obra y del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Amable oyente, la ley no tiene ningún poder para subyugar las tentaciones pecaminosas del hombre. Querer justificarse por las obras de la ley es como querer quitar la sed tomando agua salada. Así es, amable oyente. No trates de quitar la sed tomando agua salada, porque más sed vas a tener y no podrás ser hidratado. La ley no puede destruir el poder del pecado en el hombre. Lo que hace la ley es mostrarnos el pecado y la incapacidad natural que tenemos para no obedecerla. Eso es lo que hace la ley. Mostrarnos el pecado y mostrarnos la incapacidad natural que tenemos para no obedecerla. Recordemos que nosotros nacimos fuera del Edén, muertos en nuestros delitos y pecados, inclinados a lo malo. Y cuando Dios nos pone la ley perfecta delante de nosotros para obedecerla, lo que Él quiere es que entendamos que usted y yo somos incapacitados de salvarnos y que necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios para salvarnos. En otras palabras, depender de la ley nos pone bajo condenación, nos pone bajo maldición. Pero creer a lo que Cristo hizo nos da vida, nos da consuelo, nos da esperanza, porque Él vino al mundo para salvarnos, porque Él vino al mundo para salvar a los hombres, porque ellos estaban bajo maldición y no podían salir de esa maldición. Él vino a librarnos de la maldición de la ley. Amables oyentes, no desprecien el amor de Cristo. 100% debemos confiar en Él y no en nosotros mismos. En Lucas capítulo 18, el Señor Jesucristo nos dejó una ilustración maravillosa acerca de esta verdad que venimos tratando. Dice Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta historia la contó el Señor Jesucristo, diciéndonos que era para aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Amables oyentes, los que se justifican por la obediencia a la ley, por lo general se creen justos y son orgullosos, porque confían en su propia obediencia, en su propia espiritualidad, en su propio comportamiento, en su propia fortaleza espiritual. Por eso dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Los que confían en sí mismos menosprecian a los demás y se creen santos y perfectos y miran a los demás como los peores pecadores y ellos se consideran los más santos y los más rectos. ¿Saben por qué? Porque no han entendido la gravedad de su pecado. No han entendido que están perdidos y que si Dios los examina a la luz de la lupa de la ley, quedarán bajo maldición y no podrán justificarse. Están engañados a sí mismos, creyendo que por su obediencia serán salvos. Por eso el texto dice que el publicano ni aún se atrevía a levantar la cabeza,
sino que decía: sé propicio a mí que soy pecador. Mientras que el otro se vanagloriaba en lo que hacía y lo que dejaba de hacer. Y por eso el Señor termina esta ilustración diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado. Claramente dice aquí justificado. ¿Por qué? Porque reconoció su pecado y entendió que no podía salvarse a sí mismo y que solamente por la gracia y la misericordia de Dios sería salvo. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el orgulloso y arrogante fariseo, que creía que por obedecer la ley se salvaba. Porque cualquiera que se enaltece, dice el Señor, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que procura justificarse por la obediencia a la ley se enorgullece y considera a los demás inferiores a él. En cambio, aquel que se justifica a través de la fe en Jesucristo se humilla y reconoce que en él nada bueno hay, y que todo lo bueno que hay es porque Dios lo pone en su corazón, y que de la única manera que él puede salvarse es por la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo. Dejemos de confiar en nosotros y en nuestra propia rectitud, porque solo hubo en el mundo un hombre recto, un hombre justo y perfecto y sin pecado, y ese fue Jesucristo, el que murió en la cruz, el que entregó su vida para salvarnos de nuestros pecados, el que recibió el castigo y el juicio de Dios sobre su humanidad. Solo Él y nada más que Él nos puede justificar delante de Dios. Por eso hoy le invito a que usted rinda su corazón a Él, a que usted reconozca que eres un miserable pecador y que no puedes justificarte delante de Dios, porque Dios te condenará si tú te justificas delante de Dios en tu propia justicia. Él le dirá: apartado de mí, maldito al fuego eterno. Pero si tú rindes tu corazón y tu vida a Cristo y reconoces que eres pecador y que solo en Él hay perdón y que solo en Él hay misericordia y gracia para salvar, serás salvo y serás justificado delante de Él, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Confía en Jesucristo, arrodilla tu corazón delante de Él y reconoce que no te puede salvar. Ven a los pies del Salvador y confía en Él y pídale que le perdone y pídale que le dé la gracia de creer en lo que Él hizo por ti. Solo así podrás ser salvo. Solo así podrás ser justificado delante de Dios. No hay otra manera. Solo los que confían en Cristo y su obra perfecta. Solo los que creemos que Él fue el que dio su vida en lugar de nosotros. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Confío en que Dios haya hablado a su corazón y le haya hecho entender que solo en Jesús y nada más que en Jesús podemos ser salvos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos.